Bueno, entonces vamos a suspender un ratito la habilitación y vamos a desarrollar un poco la clase y después voy a habilitarle la gente para que puedan ingresar. ¿Sí? Bien, estuvimos hablando de empresa, producción y los costos, ¿verdad? Vimos que es una empresa que tiene la ganancia, la costo de oportunidad, hablamos un poquitito de la recesión económica, también estuvimos hablando de la restricción de la empresa, que puede ser de tres índoles, ¿verdad? Puede responder a lo tecnológico, a la información y al mercado en sí. También estuvimos hablando de lo que es producción, ¿verdad? Y dijimos de la producción es la adición de valor de un bien o un servicio por efecto de una transformación. Y como decorarán ustedes lo que se necesita es insumos, ¿verdad? O materias primas. Estas materias primas constituyen los elementos de entrada, que finalmente, o mejor dicho, pasa por un proceso productivo. Este proceso productivo en ella se involucra mano de obra, maquinaria, instalaciones, y finalmente se convierten en bienes o servicios, que son los productos o, digamos, la salida, ¿verdad? Entra como un insumo y se convierte en bienes y servicios. Entonces estuvimos hablando sobre el factor variable, estuvimos viendo esta gráfica y los rendimientos de creciente. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poquitito es de los costos, ¿verdad? ¿Qué son costos para una empresa? ¿Qué significa costos? ¿Qué costos son? Tenemos una empresa X, digamos, eh, vamos a poner venta de una librería, por ejemplo, ¿verdad? Una librería que se necesita, por ejemplo, para que funcione una librería. Bueno, necesitas tener todas las mercaderías, una instalación y vas a tener que erogar en concepto de qué? De salarios, por ejemplo, ¿verdad? Esas erogaciones que realiza la empresa, que puede ser fijo o variable, son los costes o los costos. Indistintamente se puede denominar costes o costos. Y se clasifican, por ejemplo, desde el punto de vista justamente de la operación de la empresa, se clasifican en costes fijos y costes variables. ¿Qué son los costes fijos? Son los costes de los factores fijos de la empresa y por lo tanto a corto plazo son independientes del nivel de producción. Cuando nos dice costos que son independientes del nivel de producción, significa que son costos que la empresa sí o sí deben de pagar justamente. Y hay, por ejemplo, varios ejemplos. Si estamos en un alquiler, por ejemplo, y la empresa está dentro de un alquiler, por ejemplo, está alquilando un salón, independientemente a que vendas o no vendas los artículos que estás comercializando, vas a tener que pagar alquiler. Por eso ese tipo de cosas se conocen como costes fijos, ¿verdad? Siempre igual pagar si tu nivel de producción es cero, igual vas a tener que pagar. También está la electricidad, por ejemplo, la electricidad o los servicios básicos, ¿verdad? De hecho, hay actividades empresariales que dependen digamos, que utilizan grandes cantidades de electricidad, por ejemplo, como las fábricas. O sea, que si la fábrica no empieza a operar, está estancado, por ejemplo, entonces quizás no genere justamente costos de energía eléctrica. Pero hay otras empresas, como vuelvo a reiterar, por ejemplo, una tienda, por ejemplo, que tiene que pagar, por ejemplo, ¿por qué? Porque esté iluminado su local, ¿verdad? No podemos vivir sin energía eléctrica en el siglo XXI. Entonces, a pesar de que no vendan nada, por ejemplo, si tienen una tienda de ropa y no venden nada en el mes, por ejemplo, igual vas a tener que pagar tu energía eléctrica. Y esos costes, entonces, son denominados costes fijos. Hay otras cosas que se tienen aquí, hay otras cosas, por ejemplo, el sueldo mínimo. Si yo le estoy pagando a mis empleados o a mis empleadas, a lo que sea, a los que atienden justamente en la tienda de venta de ropas, por ejemplo, estoy pagando a tres personas que me pueden atender el local o que le puedan justamente atender a los clientes. Le estoy pagando lo mínimo. Pero en ese mes no hubo ninguna venta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener que pagar sí o sí el sueldo. ¿Por qué? Porque es un sueldo
fijo, ¿verdad? No depende del nivel de producción. Cuando un sueldo, digamos, se convierte en algo variable, cuando depende directamente del nivel de producción. Y ahí, por ejemplo, encontramos el ejemplo de los jornaleros, por ejemplo, o el ejemplo, por ejemplo, de personas que trabajan conforme al objetivo que tenga que cumplir o que trabajan conforme a lo que ha hecho en el transcurso del mes. Entonces, si todos, digamos, trabajas por destajo, ¿verdad? Eh, tenés que producir mesas, por ejemplo, y si yo produzco 100 mesas y me pagan 10.000 o 100.000 guaraníes por cada mesa, entonces gano tantos guaraníes. Pero si produzco solamente 80, voy a ganar menos. Y ese tipo de costos son costos variables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varía dependiendo del nivel de producción de la empresa. Y estos costos variables dependen entonces de la cantidad empleada de factores variables, por lo tanto del nivel de producción. Entonces, si vemos que hay dos tipos de costes que pueden enfrentar la empresa. Por un lado los costes fijos y por otro lado los costes variables, ¿verdad? Entonces los fijos son los costes que sí o sí la empresa debe de erogar o debe de pagar, por ejemplo, al término de un periodo, que puede ser anual, que puede ser mensual, ¿verdad? Y hay costes que sí dependen del nivel de producción. Si no produzco nada, no voy a tener cero coste, por ejemplo, en materia de compra de materia prima, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si es que no produzco nada en la carpintería, no voy a poder, no voy a comprar madera. ¿Para qué voy a comprar madera, verdad? Si es que no estoy produciendo nada. Entonces, el costo de la materia prima, por ejemplo, entonces, son costes variables. Bien, voy a emitir a algunos compañeros. Entonces vemos que hay dos tipos de costes que puede enfrentar la empresa, los costes fijos y los costes variables. Y la suma de estos dos costes, se conoce como costes totales, ¿verdad? Que son igual a los costes fijos más a los costes variables. ¿Qué significa? Que agarramos, sumamos lo que erogamos en materia de coste fijo y sumamos lo que erogamos en materia de coste variable para obtener el coste total o costo total, ¿verdad? Que también se le puede denominar. Y el coste total tiene una fórmula, ¿verdad? ¿Y cuál es la fórmula? Coste total es igual a coste total es igual a costo fijo más costo variable. Y esa es la fórmula básica del coste total. Y yo sé que ustedes son valer, por ejemplo, en matemáticas. Entonces, Nietzsche, ella ya destaca, por ejemplo, costo variable. ¿Cuál va a ser la fórmula de costo variable si esa es la fórmula de costo total? ¿Sí? Alguien que pueda despejar un gastito. ¿Cómo se despeja costo variable ahí, por ejemplo, de esa fórmula? Y la fórmula es costo total es igual a costo fijo más costo variable. ¿Cuál sería? ¿Cómo yo despejo costo variable? ¿Sí? ¿Qué tengo que decir? Costo variable es igual a costo total menos costo fijo. Exactamente. Entonces voy a despejar costo variable y me va a quedar la fórmula costo total menos costo fijo, ¿verdad? Es igual a la ecuación del patrimonio, ¿verdad? Activo más pasivo es igual a, o ¿cómo era? Activo menos pasivo, ¿verdad? Activo menos pasivo es igual a $100. ¿Sí? Era patrimonio neto. No Es era. igual, ¿sí? Es igual a patrimonio neto, ¿verdad? Y ustedes seguramente hacen ejercicios donde le preguntan, ¿verdad? Calcule, por ejemplo, el pasivo de la empresa y le da datos del activo y el patrimonio. Ustedes despejan la fórmula básica, ¿verdad? Entonces, es algo parecido a esta fórmula de costo. Entonces, es simplemente despejar para hallar la fórmula correcta. ¿Cuál sería la fórmula de costo fijo? Es simplemente costo total menos costo variable. Directamente me dará el valor del coste fijo. Bien, aparte del coste fijo o el costo fijo
el coste variable, sumado todo junto, obtenemos el costo total, ¿verdad? Y existe también otro costo que tenemos que analizar dentro del costo de la empresa. ¿Cómo se denomina? Es el coste marginal. Es el aumento del costo total que resulta de un aumento de una unidad de producción. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando en una carpintería, ¿verdad? Entonces tenemos pedido de elaborar mesas, ¿verdad? Y el pedido de elaborar mesas son 20 mesas, largas o no sé, cortas, como quieran, ¿verdad? En el mes. Entonces, ¿qué es lo que se elabora la empresa para poder justamente calcular lo que se necesita para hacer 20 mesas? Se elabora, por ejemplo, el presupuesto, ¿verdad? Que debería elaborar todo tipo de empresa, ¿verdad? El presupuesto de compra, se suman los insumos que vas a necesitar, necesito tantas pulgadas de madera, necesito tantos clavos, necesito tantos tornillos, necesito tanto, digamos, no sé, cerradura, lo que sea, ¿verdad? Entonces, sumado todo esto y obtenemos la cantidad de insumos que necesitamos para qué? Para producir las 20 mesas. Bueno, pero hipotéticamente, de los 20 pedidos que llama tu, digamos, tu cliente y te dice, yo necesito 21. ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? Vas a aumentar tu producción. ¿Cómo vas a aumentar tu producción? Y algo vas a tener que aumentar, ¿verdad? Vas a tener que aumentar primeramente tus insumos, ¿verdad? Y justamente lo que te cuesta aumentar tu producción en una unidad se conoce como coste marginal. Digamos, es el coste que vas a obtener al aumentar tu producción. Entonces, si ya estabas preparado para hacer 20 mesas y te deciden 21, seguramente vas a tener un coste marginal distinto al coste de dividir 20 mesas. ¿Por qué? Porque tipo que vas a empezar de cero, ¿verdad? Siempre que vas a empezar de cero y vas a poder juntar los materiales, ¿verdad? Entonces, ahí ya te genera ya una especie de distracción o de disonancia en el sentido de que estás produciendo una unidad adicional. Y el costo de producir entonces esa unidad adicional se conoce como costo marginal. Al igual al aumento del costo total dividido entre el aumento de la producción. Bueno, el costo marginal simplemente es igual al costo total dividido el costo marginal que ya vamos a ver en el cuadro. Mientras tanto, alguien que quiere sumar, ¿verdad? ¿Okay? No olviden de 18:30 en nuestra clase, ¿okay? Por favor. Bien. Aparte de esto, hay que conocer un poquito lo que son los costos fijos medios, ¿verdad? Costo fijo medio es el costo fijo total dividido por el nivel de producción. Costo variable medio es el costo variable total dividido el nivel de producción. Y el costo total medio es todos los costos dividido el nivel de producción. Entonces, si es que elaboramos 20 mesas y digamos, el costo de producir 20 mesas es, digamos, 4 millones de guaraníes. Y quiero yo conocer el costo total medio. ¿Qué tengo que hacer? Agarro los 4 millones que me costó hacer 20 mesas, divido por el nivel de producción, o la cantidad de producción, que son 20. 4 millones dividido 20 sale 200.000 guaraníes cada uno, es el costo de producir cada mesa, ¿verdad? A eso se refiere el costo total medio. Y, como siempre le digo, que a la microeconomía, por ejemplo, les encanta convertir estos números. Justamente hay un cuadro, hay una tabla que se llama tabla de costes, que nos va a ayudar después para construir las curvas de costes, ¿verdad? O de costes, ¿verdad? Y vamos a mirar enseguida. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta curva o esta tabla de costes. Esta tabla de costes, ¿cuáles son los datos que va a presentar esta tabla? El nivel de producción, es decir, cuánto produce la empresa. El costo fijo, como su nombre dice, es fijo, ¿verdad? No varía. El costo variable es lo que va aumentando, digamos, aumentando
conforme aumenta el nivel de producción. Y el costo total sería la sumatoria entre el costo fijo más el costo variable. El costo marginal es lo que le cuesta producir o aumentar justamente el costo de producir una unidad adicional a la empresa de 50. Entonces, si pasa de 0 a 1, le cuesta producir como costo marginal 50. Si pasa de 1 a 2, el costo marginal es 28. Si pasa de 2 a 3, el costo marginal entonces es 20. ¿Cómo se halla? Se resta, ¿verdad? Pero vamos a pasar para eso justamente al archivo de Excel. Le voy a mostrar cómo se hacen los cálculos correspondientes para finalmente mirar justamente ver esta curva. Pero antes vamos a pasar un ratito al Excel para que les pueda mostrar cómo se hacen los cálculos correspondientes. Bien, hay alguien más que está sumando. Bien, voy a borrar todos los datos. Es la misma tabla que está en el material. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar todo esto. Bien. Voy a borrar esto. Y voy a borrar todo esto. Bien, esta es la tabla de costos. En el examen que va a ser la siguiente semana, yo le voy a quitar estos mismos datos, no los mismos números, ¿verdad? Pero así voy a plantear el examen. Y estos números van a aparecer hasta ahí. Pero todavía voy a presentar los números fuera, ¿ya? O a tercero, voy a pintar un poquitito en amarillo. ¿Verdad? Un poquito en celeste voy a pintar, ¿verdad? Hasta ahí lo voy a quitar en el examen. Y de esta forma se va a presentar los datos. Voy a quitarle el nivel de producción y el costo total. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a llenar este cuadro y van a calcular después el costo marginal y el costo variable total. ¿Y cómo vamos a llenar este cuadro? Gente, ¿cómo vamos a llenar este cuadro si tenemos solamente estos datos? ¿Cómo llenamos los costos fijos? Hay que atender que el costo fijo, digamos, igual que el nivel de producción es 0, siempre va a existir un costo fijo. Ya, en este caso el nivel de producción es 0 y el costo total es 50. Significa que el costo fijo, ¿cuánto es? Si no estamos produciendo nada, pero tenemos como costo total 50. Significa que el costo fijo, ¿cuánto es el costo fijo? ¿Bien eso? ¿Sí? 50. 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el nivel de producción 0, digamos, no producimos nada, no vamos a tener ningún costo variable. Pero el costo total es 50. Significa que el costo fijo de la empresa es 50. Y una vez que tengamos estos datos, ustedes van a copiar a mano, ¿verdad? No hay nada eso, ¿verdad? A mano y pegan, ¿verdad? 50, 50, 50, 50. Ya tienen los datos del costo fijo total, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Lo relacionado al costo variable, ¿verdad? Este costo variable, ¿cuál es la fórmula de costo? ¿Cuál es la fórmula del costo total? La fórmula de costo total es costo total es igual a costo fijo más ¿qué? Costo variable. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito la fórmula del costo variable y voy a despejar. ¿Cómo se despeja? Costo variable es igual a. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? ¿Cómo se despeja costo variable? Michel. Costo fijo menos costo total. El costo fijo, no. El costo fijo va a ser menos el costo total. Va a ser costo total menos costo fijo. Y esa es la fórmula de costo variable que vamos a utilizar ¿para qué? Para resolver justamente esta columna. Voy a agregarle a alguien más. Bien, entonces vamos a empezar a calcular. En el primer nivel
Como la producción es cero, claro que el costo variable va a ser cero, ¿verdad? Porque no hay ningún costo que pueda correr porque el costo variable directamente se relaciona con el nivel de producción. Para el segundo nivel, vamos a necesitar los datos. Costo variable es igual a, ¿es igual a qué? Costo total, ¿cuánto es? Costo total es 100 menos costo fijo. Y costo fijo es en cuanto el costo fijo es 50. Entonces, el costo variable con un nivel de producción de 1 es 50. Después, hago lo mismo en el nivel de producción 2. Costo variable es igual a costo total de 128 menos costo fijo. Y el costo fijo entonces es 150. Entonces el costo variable va a ser 78. Para el nivel de producción de 3, costo total es 148 menos costo fijo es 50, 98. Para 4, costo total es 162 menos costo fijo 50. Para 5, el costo total es 180 menos 50. Para 6, el costo total es 200 menos 50. Para 7, el costo total es 225 menos 50. Para 8, el costo total es 354 menos 50. Para 9, costo total 292 menos 50. Para 10, costo total 350 menos 50. Para 11, perdón, 425 menos 50. Si llegamos al final, vemos que justamente acabamos de calcular los costes variables. Y ya tenemos lleno en parte nuestra tabla de costos. Ahora vamos o necesitamos calcular costo marginal. El costo marginal aquí en la gente, para nivel de producción cero no existe costo marginal. ¿Por qué? Ese costo variable es cero. ¿Por qué salió cero? Costo variable. Cero. Es Es igual. cero. Bueno, es igual. Atender. Es igual. Costo total es 50 menos Sí. costo fijo es 50. Entonces 50 menos 50 es cero. Sí. Eso sale cero. Porque no existe nivel de producción, por consiguiente no existe un costo variable. Porque el costo variable, vuelvo a reiterar, se relaciona con el nivel de producción. Para que pueda existir costo variable, deberíamos justamente producir algo, ¿verdad? O debería producir algo la empresa. Ahora el costo marginal. Costo marginal para nivel de producción cero tampoco se puede calcular, y en este caso lo que vamos a tener dos rayitas, ¿verdad? O una raya, ¿verdad? Como ustedes quieran ponerlo, ¿verdad? Eso significa de que no existe un nivel de costo anterior al 50. Ahora bien, si queremos pasar de 0 a 1, con 0 el costo total era 50 y con 1 el costo total es 100. ¿Cuánto es el costo marginal? Restamos el nivel de producción 1, el costo total del nivel de producción 1, menos el costo total del nivel de producción 0. Es decir, lo que tenemos como costo total con producción 1 menos el costo anterior total, que es 50. Entonces la diferencia es 50 en el costo marginal para el nivel de producción 1. Significa de que para avanzar de 0 a 1 necesitamos 50, ¿verdad? Nos cuesta 50. Puede ser dólares, euros. No atendí ahí. ¿Sí? En el cero. Otra vez no atendí. Estaba copiando y no. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula costo marginal? Costo marginal lo que tenemos que atender es cuál es digamos, el nivel de costo. Con 0 el costo total es 50 y con 1 el costo total es 100, ¿verdad? Lo que queremos saber es con el costo marginal, ¿cuánto le cuesta a la empresa pasar de 0 a 1, ¿verdad? De producir 0 a producir 1. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? Y vamos a restar entonces. ¿Qué es lo que vamos a restar?
el costo total del nivel de producción 1 menos el costo total del nivel anterior. Y el costo total del nivel anterior es 50. Entonces, costo marginal, ¿cuánto es? Es 50. Y el cero no se hace. No, el cero no se hace, porque no existe en el nivel anterior de costo total a 50. No hay un número anterior a esos 50 que yo pueda restar, ¿verdad? Por eso se pone dos rayitas o una rayita, ¿verdad? No se calcula. Bueno, con nivel de producción 2, el costo total es 128. Y con el nivel de producción 1, el costo total es 110. 28. ¿Qué significa? Ya a la empresa le cuesta $28 más o 28 unidades monetarias pasar de 1 a 2, ¿verdad? O hacer un producto a hacer dos productos. Siguiente. Con nivel de producción 3, 148, costo total, menos lo que nos cuesta con nivel de producción 2. Entonces les cuesta a la empresa, ¿cuánto les cuesta a la empresa pasar de 2 a 3? 20 unidades monetarias. Y esto hay que ir manteniendo hasta el último. 162 menos 148. Después voy a hacer 180 menos el nivel anterior, que es 162. 200 menos 180 igual 225 menos 300. Después 254 menos el coste total anterior, que es 225. 292 menos el nivel de coste total anterior es 254. 350 menos 292 y 435 menos 350. Entonces, una vez que tengamos, digamos, llenado ese cuadro, ya podemos, digamos, ya tenemos la columna del coste máximo. Esto, hasta aquí, gente, cuatro llenado, echan otro examen en la siguiente semana. ¿Llenado hasta dónde? Hasta el coste máximo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que graficar esto. ¿Y cómo se grafica? Ustedes me preguntan, bueno, si es Excel no hay ningún problema, ¿verdad? Le voy a mostrar, por ejemplo. Se selecciona todito, por ejemplo. Diseño, que se dice insertar, gráficos. Y lo que vamos a hacer es insertar, por ejemplo, gráfico de punto, de línea, ¿verdad? Y algo parecido a esto nos debería salir en el cuaderno, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos notar con este gráfico? Que hacia abajo, figúrate, en forma horizontal, que se pone el nivel de producción, que podemos llamarlo Q. Y al costado, en forma vertical, en forma parada, en el eje de ordenada, tenemos que poner los niveles de costo. El costo más grande que tenemos acá es 435. Por eso la distribución llega hasta el 500, ¿verdad? Entonces, como ven, Excel, por ejemplo, automáticamente se fue dividiendo 50, 100, 150, 200, para que el gráfico se quede perfectamente, ¿verdad? Y eso tenemos nosotros que lograr hacer a mano. Para eso vamos a trasladarnos otra vez nuestro PowerPoint, un ratito, y de paso le voy a emitir a alguien. Bueno, bien, vamos a mirar un poquitito aquí. ¿Qué es lo que seguidamente tenemos? Tenemos justamente nuestro gráfico. Lo que vamos a ver es primeramente el gráfico de costo fijo. Como costo fijo es siempre igual. Lo que tenemos que atender es que es 50, por ejemplo, y es igual a todos los niveles. Entonces, con nivel de producción 0,
el costo fijo es 50. Con nivel de producción 1, el costo fijo es 50. Con nivel de producción 2, el costo fijo es 50. Hasta el 11, ¿verdad? Significa que el costo fijo siempre va a tener esta forma, siempre va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque no varía. Lo que tenemos que atender es dónde justamente corre esta línea. Y vemos por qué corre en el 50. Y es tipo, ¿verdad? Como ustedes pueden notar, en este ejemplo, ¿verdad? Del libro, por ejemplo, divide de 100 en 100, ¿verdad? De 100, 200, 800, 400, ¿verdad? Y el Excel que estuvimos viendo, perdón, estoy saliendo el dato. El Excel que estuvimos viendo, por ejemplo, ven que hacen una división de 50, 100, 150. ¿Qué significa esto? Es que igual le va a salir la curva, ¿verdad? Pero pueden, tampoco quiero que pongan el 10 en 10, porque si no va a ser 10, 20, 30, 40 y va a ser interminable el gráfico, ¿verdad? Traten de dividir como para que quede bien, ¿verdad? Sea proporcional. Acá, por ejemplo, le ponen 50, 50, 50, 100, 150. Y en el libro pone, por ejemplo, de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500, pero igual sale el gráfico correspondiente. Bien, entonces vamos a retornar este PowerPoint. Y ahora tenemos que graficar el costo variable total, ¿verdad? El costo variable, ¿verdad? Con nivel de producción 0, es 0, ¿verdad? Cual origen de coordenada, ¿verdad? Es 0, 0. Con nivel de producción 1, el costo variable es 50. 1 con 50. Con nivel de producción 2, el costo variable es 68. 2 con 68, por ahí. Con nivel de producción 3 es 98, 3 con 98. Con nivel de producción 4 es 112, 4 con 112. Con nivel de producción 5 es 130, el costo variable, 5 con 130. Con nivel de producción 6, el costo variable es 150. Con nivel de producción 7, el costo variable es 165. Con nivel de producción 8, el costo variable es 204. Con nivel de producción 9, el costo variable es 242. Con nivel de producción 10, el costo variable es 350, 300 mejor dicho. Y el nivel de producción 11, el costo variable es 385. Y unimos todos los puntos que tenemos acá y obtenemos la curva de costo variable. Seguidamente vamos a obtener la curva de costo total. Al igual que el anterior, ¿verdad? Nivel de producción 0, costo total es 50. Arrancamos el 50. Nivel de producción 1, el costo total es 100. 1, 100. Nivel de producción 2, el costo total es 128. 2 con 128. Nivel de producción 3, el costo total es 148. Nivel de producción 4, el costo total es 162. Nivel de producción 5, el costo total es 180. Nivel de producción 6, el costo total es 200. Nivel de producción 7, el costo total es 225. Nivel de producción 8, el costo total es 254. Y el nivel de producción 11, el costo total es 435. Al unir todos los puntos tenemos entonces la curva de costo total. Bien, en el libro, primeramente grafica el gráfico de costo total, costo variable y costo fijo. Y en otro gráfico, los demás que pide la tabla, ¿verdad? Y como ustedes podrán ver, los demás son costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. ¿Por qué en otro gráfico? Porque sus valores son más pequeños en relación a estos anteriores. Por eso, para una mejor distribución, si no yo acá también de gráfico, hacen en un gráfico aparte.
Y nosotros ya llegamos a esta costo marginal, ¿verdad? Entonces vamos a identificar un poquitito cuál es la curva de costo marginal. Es cero, nada, ¿verdad? Nada, no arranca en ninguna parte. Con nivel de producción 1, el costo marginal es 50. ¿Cuál es la costo marginal? Nivel de producción 2, costo marginal es 25. 2 con 25. Nivel de producción 3, el costo marginal es 20. Nivel de producción 4, el costo marginal es 14. Nivel de producción 5, el costo marginal es 18. Nivel de producción 6, el costo marginal es 20. Y el nivel de producción 11, el costo marginal es 85. Al unir todos los puntos obtenemos la curva de costo marginal. Bien, y después están los demás cálculos de costo, ¿verdad? Que para eso tenemos que trasladarnos otra vez un ratito a nuestro Excel para continuar la tabla. Voy a borrar una vez. Tenemos que calcular costos fijo medio. Para el primer nivel de producción, como es cero, no puede haber resultado válido. ¿Por qué? Porque la fórmula de costo fijo medio es igual. Costo fijo, que es 50, dividido el nivel de producción. ¿Cuánto es el nivel de producción? Es 1. Entonces, la fórmula de costo fijo medio es igual a costo fijo dividido nivel de producción, que puede representar con una Q de producción o cantidad de producción. ¿Qué dividido qué? ¿Cómo? Dividido costo de producción. Dividido cantidad de producción. Cantidad. Entonces, lo que dividimos es costo fijo, vuelvo a reiterar. 50 dividido el nivel de producción, que es 1. 50 dividido 1 es, perdón, es igual, no es menos. 50 dividido 1, entonces es 50. Siguiente, costo fijo siempre va a ser 50, ¿verdad? Dividido 2 es 25. Es igual a 50 dividido 3 es 16,66666. Ustedes pueden copiar solamente de dos lugares decimales, ¿verdad? Como el Excel es muy exacto, preciso, tiene muchos lugares decimales, ¿verdad? Entonces ustedes pueden copiar, por ejemplo, hasta ahí mismo. Sale todo entrecortado. ¿Cómo? Sale todo entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien o están también entrecortados ahí? ¿Mm? Gente, confírmenme, por favor. Entrecortado. Bueno, entonces, si alguno más escuchan entrecortado, puede ser la señal de internet de ese celular, ¿verdad? ¿Alguien más escucha entrecortado, gente? ¿Nadie Yo más? te escucho bien, profe. No. Bueno, entonces muy probable sea la señal de spam, ¿verdad? Entonces por eso sale entrecortado. Bien, entonces vamos a retomar el Excel, gente, ¿sí? Bien. Entonces el profesor se divide por el nivel de producción. Sí, el costo Costo fijo medio por el nivel de producción. Acá está la fórmula. Costo fijo medio es igual a costo fijo dividido el nivel de producción o cantidad de producción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el nivel 4, ¿verdad? De producción, 50 dividido 4. Ustedes van a hacer, pueden hacer eso en la calculadora. Yo puedo agarrar, por ejemplo, perdón. Abrir mal la página. Puedo agarrar donde la calculadora que ustedes tienen también en sus casas. Sin ningún problema, no hay inconveniente, ¿verdad? 50 dividido, no sé, 4 es 12,5, ¿verdad? Es lo mismo que está acá. Bien, es igual. Costo fijo sigue siendo 50. Hasta el final va a ser costo fijo 50. Dividido 5 es 10. 50 dividido 6. Perdón, 6 es 8,3.
50 dividido 7 es 7,14. Vuelve a reiterarse entre dos lugares decimales, ¿no? Entonces, ahora vamos a copiar esto. Es igual 50 dividido 8. Después 50 dividido 8. ¿bien? 50 dividido 9. 50 dividido 10, que va a ser 5, por supuesto, y 50 dividido 1. Estos son lugares decimales. Y con eso tenemos llenado la columna de costo fijo medio. ¿Qué es lo que hace el costo fijo medio? ¿Verdad? Divide el costo fijo de la empresa por el nivel de producción. Y ahora nos vamos al costo variable medio, ¿verdad? Costo variable medio es un procedimiento similar a lo que hicimos en el costo fijo medio, ¿verdad? Como en el primero no existe justamente costo variable, entonces dos ratitas, ¿verdad? No se hace nada a nivel de producción cero. Empezamos con 1, ¿verdad? Es igual. Costo variable dividido 1. 50 dividido 1 es 50. Entonces, el costo variable medio es igual a costo variable total dividido por sobre, ¿verdad? Q de producción. Siempre cantidad de producción. El nivel de producción. Entonces, esa es la fórmula de costo variable medio. Después, costo variable es el siguiente, es 78 dividido por el nivel de producción, que es 2. 78 dividido 2 es 39. Costo variable siguiente es 98 dividido 3 es 32,6666. Dos lugares nomás. Costo variable es 112 dividido 4, 130 dividido 5, 150 dividido 6, 175 dividido 7, 204 dividido 8, 242 dividido 9, 300 dividido 10 y 385 dividido 11. Entonces, con eso tenemos llenado la columna de costo variable medio. ¿Y qué nos sobra? Nos sobra hacer el cálculo del costo total medio. Y la fórmula de costo total medio es costo total medio es igual a costo total dividido cantidad de producción o nivel de producción. ¿Qué significa esto? Bueno, si tenés 0 de producción no le vas a poder dividir, ¿verdad? Entonces ponemos dos rayitas y continuamos. Costo total es 100 del primer nivel, ¿verdad? Dividido 1 es 100. Perdón. 100 dividido 1 es 100. Con dos productos, el costo total es 128. 128 dividido 2. Con 3, el costo total es 148 dividido 3. Con 4, el costo total es 162 dividido 4. Con 5, es 180 dividido 5. $200 dividido 6.
225 dividido 7. 254 dividido 8. 292 dividido 9. 350 dividido 10. Por último, 435 dividido 11. Siempre entonces dos lugares después de la coma. Y tenemos llenado la columna del costo total medio. ¿Qué es lo que nos pide? Seguidamente hay que graficar esto, ¿verdad? Entonces podemos instalarlo en nuestro PowerPoint para mirar un poquitito los gráficos que se fueron formando. Y vemos acá, por ejemplo, ya vimos, costo marginal. Empezamos costo fijo medio, ¿verdad? Y siempre el relacionamiento. 1,50. 1,50. 2,25. 2,25. 3,16. 3,16. 4,12,5. 5,10. 6,8,3. 7,7,1. 8,6,3. 9,56,6. 10,5. Perdón, 10,5. Y 11,4,5. Al unir los puntos obtenemos el costo fijo medio. Y es igual el procedimiento para costo variable medio y costo total medio. ¿Por qué el libro, por qué el material separa, por ejemplo, estos gráficos de estos gráficos? Porque el grupo de costo fijo, costo variable y costo total tienen números más grandes. Y fecha, ¿no? Fecha de la división en intervalos. Y estos números son más pequeños. Y porque si agarramos y metemos los gráficos aquí abajo, ya se va a sentar, se puede ver la Zambí. Por eso justamente se separa. Y verán ustedes acá, por ejemplo, que se va de 100 en 100. Y en el otro, por ejemplo, se va de 25 en 25. Porque el valor máximo entre costo marginal, costo fijo, medio, costo variable medio es, ¿cuál es el valor máximo? Es 85, ¿verdad? Es el valor máximo. Por eso estos gráficos van en forma independiente o separada. Ahora bien, alguien se está sumando todavía. Bien. Ahora bien, ¿qué ustedes lo que van a graficar en el examen? Que estarán preguntando, ¿verdad? Primeramente, van a graficar estos tres gráficos, o estas tres columnas, ¿verdad? La columna de costo fijo total, variable total y costo total. Por un lado. Entonces, agarran en el cuaderno, por supuesto, ¿verdad? Yo lo voy a mostrar en Excel. Insertan. Y por un lado está este gráfico. Primer grupo de gráficos. Y después, como yo les dije que solamente voy a quitar hasta costo marginal, van a graficar aparte, en un plano cartesiano también, por supuesto, el costo marginal. Y van a poner otro gráfico similar de puntos. Y hacer algo parecido a esto. Entonces, esto va a ser el costo marginal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, es algo parecido a esto, ¿verdad? Por un lado, graficar el costo fijo, costo variable y costo total. Y en el otro, grafiquen el costo marginal, como acá pueden visualizar en la pantalla. Apega la penalización para el examen, ¿verdad? Entonces, por eso justamente le voy a quitar solamente a esta costo marginal, porque esto lleva tiempo hacer los cálculos. Entonces, si empezamos a quitar costo fijo medio,
es un poquito más complicado otra vez por las divisiones y compañía, ¿verdad? Y esto, digamos, se llena el cuadro en 10 minutos, vamos a tardar, ¿verdad? Y después el gráfico. Entonces, hasta, digamos, graficar el costo marginal de hacer el examen. Ustedes me preguntaban cuánto tiempo le voy a dar. Le voy a dar 1 hora y media de tiempo. Con eso ya es suficiente para hacer uno de estos, para hacer un ejercicio de elasticidad y completar las selecciones múltiples. Ok. Entonces, gente, por favor, si me quedan horas, ya me es hora de sumarse a la clase. Entonces, gente, como les mencioné, el examen va a abarcar hasta lo que desarrollamos hoy. Después está rendimiento a escala, que les voy a explicar también algo de teoría para ir cerrando esta unidad, ¿verdad? Es que hablamos de rendimiento a escala, ¿verdad? Rendimiento a escala en el sentido de que, no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de que las grandes empresas obtienen, por ejemplo, costos bajos cuando producen en grandes cantidades. Eso sucede porque existe una ley o un principio de rendimiento a escala, ¿verdad? Eso significa de que, digamos, cuando más, digamos, grande es el volumen de producción, a la larga tus costos fijos y agarrar total lo que produciste, lo que te costó producir, y vivimos por el nivel de producción, seguramente va a salir más pequeño el coste unitario. ¿Por qué? Porque las cosas vamos a comprar por cantidad, ¿verdad? Sabemos bien que si los insumos compramos por cantidades, a la empresa comprando por cantidad, le va a salir mucho más barato. Por eso digamos, se habla de rendimiento de escala. Hay 3 tipos de niveles, ¿verdad? Rendimiento constante de escala, rendimiento decreciente de escala y rendimiento creciente a escala. Entonces, con eso, gente, estamos cerrando la unidad número 5. Como ustedes podrán notar, es un poquitito largo porque lo dividí en 2 partes, la clase anterior y la clase de hoy, ¿verdad? Porque el poco. Y además tiene gráficos. Ahora bien, si me dicen, por ejemplo, si tienen alguna duda en relación al llenado de este cuadro, sin ningún problema vamos a rememorar, gente, porque, como les mencioné en clases anteriores, es difícil explicar a través de la computadora, por ejemplo, para calcular esos costos, ¿verdad? Lo ideal es hacer en la pizarra y que todos estén haciendo en su cuaderno, ¿verdad? Los durante estarán mirando, no sé si están copiando en el bueno, creo, ¿verdad? Pero lo ideal es hacer en el cuaderno, hacer en la pizarra y después hacer un ejercicio acá encima, ¿verdad? Para que, digamos, podamos quitarnos las dudas. Pero, como la situación está así, gente, ya terminamos el semestre, así que eso es lo que yo le voy a poder explicar, ¿verdad? Más que eso, no sé, me es imposible, ¿verdad? Pero, para eso también grabé la clase. Si es que ustedes quieren volver a escuchar después la grabación correspondiente, ¿verdad? No sé, gente, ¿alguna duda que tengan al respecto? Sí. El costo fijo es el primer costo total, ¿verdad? Y a 7. ¿Cuál? Ok. ¿Cuál? No El entiendo. costo fijo. ¿Es El primer costo total y todo después el mismo. Igual, siempre costo fijo igual, si nivel de producción cero va a ser constante, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné en la tabla anterior, va a ser algo igual lo que va a aparecer en el examen, ¿verdad? Así que yo también solo la examen con la gráfica antes de llenar. Voy a eliminar esto. Bueno, entonces, voy a quitar el color. Y esto. Así va a salir el examen. No creo que le ponga hasta 10, ya vamos hasta 8. ¿No? Y este
también va a desaparecer porque eso no va a salir en el examen. Este cuadro va a salir. Ustedes lo que van a hacer es llenar este cuadro y graficar. Y lo primero Entonces, que tienen profesor, que... todo práctico va a salir, ¿verdad? ¿Cómo? Todo práctico, todo práctico. No, va a ser también práctico, ya les dije los contenidos. Elasticidad, precio de la demanda y este cuadro. Y lo teórico, la vez pasada vendimos unidad 1 o 2 allá. ¿Sí o no? Sí, profesor, ya... Este es el otro, ¿verdad? ¿Qué? Cuando... de saciedad o algo así. Elasticidad, ¿Cómo es? elasticidad, precio de la demanda. Elástica y elástica unitaria. ¿Qué se va a hacer? Cuando es demasiado helado, ya no comes más ahí. Algo No, ese es parecido también. utilidad, ese es utilidad. Ese no va a salir de gráfico de utilidad, no. ¿Sí? Pero estudia su concepto, claro. Gráfico de utilidad no sale. Solamente cálculo de elasticidad y este cuadro que están viendo de costo. Ya no sé. Demasiado. O sea, hay que graficar. ¿Sí? Bueno, puedo olvidar 1 hora y media de tiempo la semana siguiente, ¿no? Seguramente hacer este cálculo, no sé, va a ser de 8 puntos, ¿verdad? Y la elasticidad va a ser de 5 puntos, así que va a salir teórico, no sé, 7 puntos máximo va a salir teórico, ¿sí? ¿Sí? No, entonces, no sé, o se puede hacer valer 6 puntos y la elasticidad 4 puntos, ¿verdad? Y el resto va a ser teórico, ¿no? Este gráfico, esta tabla va a salir también. Ustedes siempre lo que van a mirar, primero que mañana va hecha para la nada la columna de costo fijo. Y para saber cuál es el costo fijo hay que mirar acá ahora. ¿Por qué? Porque si el nivel de producción es cero, significa que no hay ningún costo variable, ¿verdad? Significa que el costo total es 50, es decir, si no produzco nada y mi costo total es 50, significa que ese 50 es equivalente a qué? Al costo fijo. Y pongo acá el costo fijo y ya automáticamente sé el valor de todos los costos. Esto es el tema, ¿verdad? Porque el costo fijo siempre va a ser igual. Costo variable, puedo tener en mi cabeza, en la hoja, lo que sea, la fórmula de costo variable total, ¿verdad? Costo variable es igual a costo total menos costo fijo. Y voy a empezar a aplicar la fórmula, ¿verdad? Costo total, ¿cuánto es? 50. Menos costo fijo, que es 50 también. Entonces, es igual, costo total es 100 menos costo fijo es 50. Entonces es 50, y esto es tiro, y ya me da los resultados, ¿verdad? No hay problema. En costo marginal, lo que quiero saber es cuánto le cuesta a la empresa pasar de un nivel a otro, ¿verdad? No primero nada porque no tengo un nivel anterior, pero con el nivel 1 ya, ¿verdad? 100 menos 50. 128 menos 100. Hasta el final, ¿verdad? Hasta que pueda llenar el cuadro. 29. ¿De dónde sale el 29? Sale de 254 menos 220. Y ahí ya lleno el cuadro. Eso es lo que le voy a pedir. Llenar ese cuadro. No, pero tú vas a poner ya gráficas, ¿no? Te gráficas, ¿no? ¿Verdad? Profesor, en el gráfico no vamos a poner las iniciales. ¿Cómo? Las iniciales. ¿Cómo lo iniciales? Y siempre pones Q y P. Sí, por un costado está los costos y hacia abajo, ¿sí? Como está en el PowerPoint. ¿Sí? Como P o como C o algo así. ¿Cómo? Costo es P de precio. Y No, no es siempre es precio. P arriba y Q abajo. Sí, pero ahora en vez de precio va a ser costo. ¿Sí? Con C. ¿Mm? Con C. Y estamos hablando de costo, no estamos hablando de precio. Ya. Bueno, entonces, Profe, sí, entonces de la unidad 4 va a salir la parte teórica, ahora los gráficos no. no, lo gráficos Sobre no, el pero tema de utilidad,
Sobre el tema de unidad. Bueno, unidad 3 va a salir el ejercicio de elasticidad, ese cuadro que les di la pasada en la tarea. Algo parecido, ¿sí? ¿Lo pillaron? Esa es la parte práctica. También con este cuadro de costos y los gráficos. Esa es la parte práctica. Solamente esos dos contenidos prácticos. Y después los contenidos teóricos, ¿verdad? Que van a tener todo a mano, ¿verdad? Y no hay ningún inconveniente. Lo que van a pasar bien en esta parte práctica, ¿entiendes? Ustedes ya después van a sumar ya en la mente, ¿verdad? Bueno, rendimos desplazamiento, rendimos punto de equilibrio, rendimos costo y rendimos, ¿cómo se llama? Elasticidad. Son 4 contenidos prácticos. Significa que en el examen final es muy probable que sean los 4 contenidos prácticos los que abarquen. Por eso estoy justamente enfatizando solamente en eso, ¿verdad? Y para que pueda abarcar eso en el examen final. En base a lo que rendimos en la primera y la segunda parte. Y como les dije, ¿verdad? Esto van a graficar por un lado hasta costo total. Van a hacer un cuadro similar a esto, un gráfico, pero por supuesto hay que poner, ¿verdad? En mujer a de gráfico, más costo variable, más costo total, qué significa lo que está abajo. Esto es justamente nivel de producción y el costado de costo. Y el otro gráfico que va a ser aparte, ¿verdad? Nivel de producción con costo marginal. Entonces va a ser esto. Estos dos gráficos hay que hacer justamente de este cuadro. Y hay que poner acá costo marginal y aquí abajo nivel de producción y acá al costado hay que poner los costos correspondientes. Entonces, con eso estamos cerrando el desarrollo de la unidad y ya lo más simple, no se olviden de este examen de la siguiente semana. Yo voy a ver el resultado y voy a terminar la grabación.